Un saludo a todos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video del canal Historia Crepitante. El día de hoy vamos a continuar con el análisis sobre la división que ocurrió dentro del Partido Socialdemócrata Ruso. Tal división tuvo su escenario en el segundo congreso del partido celebrada en Bruselas, Suiza, en el año de 1903. Puntualmente, eh, dicha división surgió a raíz de un debate que se dio sobre las cuestiones relacionadas sobre los estatutos que definían las condiciones para ser miembro del partido. En este debate hubo dos posiciones encontradas. Por una parte, la de los bolcheviques, la de los izquierdistas duros, posteriormente conocida como la de los bolcheviques, encabezada por Lenin. Y por otra parte, la de los izquierdistas blandos, encabezados por Martov, que posteriormente serían conocidos como los mencheviques. Lenin y los izquierdistas duros defendían una visión del partido en la que éste estuviera integrado únicamente por revolucionarios profesionales. Es decir, sería un partido de un número limitado de personas, que sería una entidad política que funcionaría como la vanguardia de la clase obrera, una organización política externa a la clase obrera que la dirigiría hacia la revolución. En contraposición a este entendimiento del partido encontramos a los izquierdistas blandos, que defendían una visión más occidentalizada de lo que debería ser un partido político. Para ellos, un partido debía ser una organización de masas, es decir, tal partido debía atraer a distintos sectores de la sociedad, sobre todo obreros, para ejercer un mayor peso político en sus objetivos programáticos. En las votaciones sobre estos estatutos fueron los izquierdistas blandos quienes obtuvieron la victoria. Sin embargo, esta condición de mayoría que tenían los izquierdistas blandos se iba a transformar en el transcurso del Congreso. Esto se dio porque los delegados que apoyaban a los izquierdistas blandos, delegados que pertenecían al Bund o la Organización de Trabajadores Judíos, y la de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero, los delegados de estas dos organizaciones se fueron del Congreso. En el caso del Bund, ellos se fueron porque ya no lo reconocerían como la única identidad que diera una representación a los trabajadores judíos. Y en el caso de la Unión de Socialdemócratas Rusos en el extranjero, los delegados de esta organización se fueron porque ya no se los reconocería como la organización representante del partido en el extranjero, sino que reconocerían de ese momento en adelante a otra organización conocida como la Liga Socialdemócrata Revolucionaria. Entonces, con la partida de estos delegados, los izquierdistas blandos ya no fueron mayoría en el Congreso, y esto dio lugar a que el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso se alterara, y Lenin aprovechó esta situación para, por un lado, conformar un consejo de redacción con 3 miembros, que serían Plejánov, Lenin y Martov. Y por otro, Lenin aprovechó para que se votara a un comité central con 3 miembros. Estos miembros eran elegidos para que siguieran las directrices del consejo de redacción, es decir, del propio Lenin. Martov, al ver esta situación, protestó y rechazó su, su cargo como miembro del consejo de redacción y se fue junto con los delegados que lo apoyaban. Como en ese momento eran minoría, se los denominó como mencheviques, la minoría, y la mayoría de ese congreso se la conoció como los bolcheviques. Plejánov, a pesar de que había apoyado las posturas de Lenin, trató de conciliar a ambas partes, pero no tuvo mayor éxito en ello.
Ya luego de que terminara el Congreso, Plejánov asumió una postura que contradecía totalmente a la de Lenin y convierte a Iskra en un órgano de prensa que sería integrado exclusivamente o casi exclusivamente por mencheviques. Lenin al ver esto em, se opta por salir del consejo de redacción, de salir de Iskra y de conformar a los bolcheviques como una facción independiente. En los 12 meses siguientes, es decir, en el transcurso de 1904, Iskra va a publicar una serie de artículos que criticarían fuertemente las posturas teóricas de Lenin. Se lo acusaba de sectarismo, de que confundía la dictadura del proletariado con la dictadura sobre el proletariado, y aludían a que su entendimiento sobre la política tenía más que ver con Bakunin, el anarquista ruso, que con el propio Marx. Dentro de estos artículos se destaca la figura de Trotsky, que luego sería un personaje icónico del partido bolchevique en este momento de la historia. En 1904 fue un gran crítico de Lenin. Por otra parte, la socialdemocracia alemana, que se hallaba enfrascada en un debate similar al que se dio entre bolcheviques y mencheviques, apoyó las críticas de Iskra. Y esto se dio sobre todo porque Iskra y el grupo de los mencheviques tenían dentro de sus filas a los personajes más destacados de la socialdemocracia rusa. Es decir, tenían como un peso de autoridad más notorio. En cambio, dentro del grupo de los bolcheviques, la única figura así destacable fue la del propio Lenin. Entonces la socialdemocracia alemana también va a criticar a Lenin y a los bolcheviques. Y dentro de estas críticas cabe destacar una que hizo Rosa Luxemburgo, que se publicó en una revista llamada New Zeit en julio de 1904. En tal crítica denominaba la política de Lenin como ultracentrista, más burocrática que democrática. Lenin eh, no, no dejó de defenderse en esta controversia, y en 1904 comenzó a definir su postura política como la del centralismo burocrático. El centralismo burocrático lo que definía era que un partido debía seguir los lineamientos de la disciplina militar. Es decir, que los miembros del partido debían seguir a rajatabla las directrices del comité central, porque ya se daba por hecho que al ser miembros del partido, pues estaban de acuerdo con los preceptos ideológicos de este. Entonces Lenin abogaba por una unidad total del partido y una obediencia completa de los integrantes de este. Este fenómeno de la mayor concentración de autoridad dentro del partido no era exclusivo de los bolcheviques ni del escenario político ruso. Era algo que se podía ver en el escenario político europeo en general. Era un fenómeno que se podría atribuir a casi todos los partidos europeos de distinta índole política durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, en agosto de 1904, después de que se dieran esta controversia, Lenin y sus partidarios instalan al Buró de los Comités de la Mayoría como la nueva organización central de los bolcheviques.
Es decir, le comenzaron a dar una, ya una forma más diferenciada a la facción independiente de los bolcheviques. También a finales de 1904, Lenin y sus bolcheviques van a instalar un nuevo órgano de prensa que sería Betperet o Adelante en su traducción en español. La principal preocupación de Lenin en ese entonces, como les venía comentando, era defender la unidad ideológica del partido y evitar cualquier intento precipitado de reunificación con los mencheviques. La división que se dio entre bolcheviques y mencheviques se fue acrecentando conforme avanzaban los años, sobre todo porque de ambas facciones políticas se desarrollaron visiones políticas muy distintas, visiones políticas inspiradas en teorías que luego tendrían consecuencias en sus programas políticos particulares. Por ejemplo, los mencheviques veían en, en el derrocamiento de la autocracia y la consolidación de un Estado burgués como su objetivo político principal. Y por ello postergaban la revolución socialista a un futuro remoto. Cuando tuviera lugar la revolución burguesa que acabara con la autocracia, los mencheviques establecían que la tarea del partido sería utilizar los medios legales, como la presión parlamentaria, para proteger a la clase obrera de la explotación. Es decir, los mencheviques dejaban para un futuro muy lejano la revolución socialista y veían en las reformas y las huelgas el único medio viable para mejorar la condición de vida de la clase obrera. En contraposición a los mencheviques, Lenin creía que cuando la revolución burguesa se diera en Rusia, el paso siguiente, inmediato, sería conformar la revolución socialista por los medios que fueran, ya sean ilegales o legales. Es decir, Lenin le daba un protagonismo especial al proletariado en este caso, porque lo veía como el que iba a dirigir a la revolución socialista inmediatamente cuando se estableciera el Estado burgués, algo que los mencheviques no concebían. Además de esta diferenciación ideológica, los mencheviques y bolcheviques se comenzaron a diferenciar ya en el terreno ruso por quienes fueron sus partidarios. Vemos que a los mencheviques los apoyaron sobre todo los obreros especializados, es decir, los trabajadores de las artes gráficas, de los ferrocarriles y de la siderurgia, de las modernas zonas industriales del sur de Rusia. En cambio, el sector más predispuesto a aceptar las premisas bolcheviques fue la de los obreros menos especializados, los que se encontraban específicamente en las industrias pesadas de San Petersburgo y las industrias textiles de San Petersburgo y Moscú. Es decir, los que apoyaban los lineamientos más radicales de los bolcheviques eran los obreros que se veían más afectados por la explotación económica en Rusia, mientras que los obreros que estaban más integrados al sistema productivo, que estaban más acomodados dentro del mismo, apoyaban las posturas más conciliadoras de los mencheviques. Bueno, con este análisis damos por finalizado el tema de los bolcheviques y mencheviques. Próximamente
vamos a trabajar los eventos históricos que tuvieron lugar de 1905 a 1917. Entonces los invito a mantenerse en sintonía con este canal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.